están, bro? Bienvenidos sean a otro de mis videos de las teorías conspiranoicas. Con tantas teorías que hemos estado revisando últimamente en el canal, ha habido una gran parte de ustedes, mis bros, que constantemente han estado preguntando por un personaje, o bueno, una personaje, la cual es Sylvanas Brisa Veloz. Todos sabemos que es una de las favoritas dentro de la comunidad de WoW, tiene un importante número de fanáticos que la sigue desde hace muchos años, pero así como es amada, hay una cantidad importante de jugadores que la odia, que no les cae bien o que simplemente no confían en ella para nada, y por esto mismo piensan esta podría estar vinculada de alguna forma a los dioses antiguos o a cualquier catástrofe futura de Azeroth. Así que pensé por qué no hablarles sobre este tema, de buscar una teoría conspiranoica que en efecto nos haga pensar que Sylvanas podría estar metida en una de las más grandes conspiraciones para destruir el mundo. Y vaya la sorpresa que me llevé, ya que mientras empezaba a buscar las conexiones o partes de la historia que podrían vincular a esta personaje con las fuerzas del vacío o algo peor, algo comenzó a tener sentido. Los puntos empezaron a conectarse y terminé encontrando una posible teoría que nos cuenta de cómo Sylvanas está obsesionada con un solo propósito, un propósito que quizás ni siquiera fue inspirado por ella misma, un propósito que a la larga terminará arrastrando a los mortales de Azeroth a su perdición y asegurará un regreso de las fuerzas del vacío como nunca se hayan visto en el mundo. Pero primero, para entender todo esto, tenemos que explorar un poco la vida de Sylvanas. Durante toda la historia de esta alta elfa y posteriormente convertida en una alma en pena, Sylvanas siempre ha tenido esta idea que está sola en el mundo. Nadie da un centavo por ella y mucho menos por sus renegados. Siempre vivió a la defensiva y esperó lo peor de los demás. Estas ideas se reflejaron a la perfección cuando Varimatras tomó el control de Entrañas, siendo apoyado inclusive por unos cuantos renegados. Esto le confirmó que tenía que tener un ojo puesto en su propia gente, ya que luego de pasar por la muerte, muchos de los sentimientos propios de los mortales fueron arrancados de estos seres y a veces olvidados por completos, siendo simples cuerpos putrefactos, soldados de un ejército dispuestos a hacer lo que sea para terminar con su tormento. ¿Y a quién engañamos? La misma Sylvanas no era muy diferente de ellos. Ella fácilmente podría haber sacrificado a todos sus renegados con tal de destruir al ser que la creó, al ser que ella más odiaba en todo el mundo, al príncipe de Lordaeron, Arthas, quien fue, recordemos, el verdugo de la elfa y quien la condenó a servir a la plaga por siempre. Así que este odio, esta ira acumulada es importante, ya que nos demuestra que para lograr un fin ella estaba dispuesta a hacer lo que sea, inclusive utilizar a su propia gente como simples herramientas. Pero ¿cuándo cambia todo esto? ¿Cuándo vemos este giro completo en la actitud de Sylvanas? ¿Cuándo comenzó a preocuparse tanto? Pues fue después de la muerte del rey Exánime. Luego de que los campeones de Azeroth junto con Tyrion y el poder de la crematoria vencieran al Lich King, Sylvanas sentía que no tenía propósito para continuar con su vida. Esta ya no tenía que cazar a Arthas y por esto mismo decidió terminar con su vida en la misma corona de hielo. Sylvanas saltó al vacío cayendo encima de unos depósitos de saronita que se pronunciaban con puntiagudos picos. Es aquí donde la reina alma en pena halla su segunda muerte, viendo un vacío absoluto lleno de criaturas terroríficas que la acompañarían por su eterno tormento. Pero justo cuando estaba en su momento más desesperado, las Valkyr del rey Exánime la rescatan, proponiendo un trato interesante. Ellas la traerían de la muerte una vez más, con tal que Sylvanas las acepte y vincule su alma con ellas, liberándolas así del control del rey Exánime. Con las Valkyr de su lado, Sylvanas tendría control sobre la muerte y para hacer que todo esto sea más convincente, las Valkyr le otorgaron una visión que le mostró cómo sería el mundo después de su muerte, cómo los renegados serían perseguidos uno a uno y puestos en los más atroces tormentos como las monstruosidades que el mundo creía que eran.
Es por esto que se da cuenta de su propósito, mantenerse con vida a toda costa, pero también asegurar la seguridad de sus renegados y continuar aumentando sus números y de esta forma nunca extinguirse. Pero es aquí donde tenemos que dar un giro importante, ya que este propósito nacido por la intervención de las mismas Valkyr podría ser un engaño creado por alguien más. ¿Y de quién estoy hablando? Del dios antiguo Yogg-Saron. Recordemos por un momento quién es Yogg-Saron. Es el dios antiguo encarcelado en el mismo Rasganorte, el dios antiguo que comenzó a influenciar a todas las criaturas de este continente a medida que se liberaba de sus ataduras. El dios antiguo que tenía su sangre esparcida por todos estos territorios, conocida como el mineral de Saronita, un mineral que fue utilizado en la construcción de la Ciudadela de Hielo, y un mineral donde la misma Sylvanas cayó en su muerte. No sería alocado pensar que quizás todas las visiones mostradas durante la muerte de Sylvanas hayan sido parte de los planes de este dios antiguo, que inclusive las mismas Valkyr fueron influenciadas por estas fuerzas desde hace mucho tiempo, debido al poder que tenía Yogg-Saron en la misma Ciudadela de Hielo. Después de todo, este gran cambio en Sylvanas fue gracias a esta visión y a la intervención de estas Valkyr. El rey exánime presuntamente podría haber estado también siendo influenciado en su mismo trono por los susurros del vacío, pero luego de su muerte, Yogg-Saron se quedó sin alguien que tenga esta conexión importante y física con los no muertos. De seguro necesitaba de alguien más para continuar con su plan nacido gracias al Lich King. Un plan que consistía en reunir a una cantidad importante de no muertos y crear un vasto ejército tan grande como nunca se haya visto en todo Azeroth. Un ejército que sin duda alguna sería imparable y permitiría una conquista completa del mundo y un renacimiento del Imperio Oscuro. Después de todo, esto era exactamente lo que estaba haciendo el Lich King. Reunía sus fuerzas en Rasganorte y se estaba preparando para algo mucho más grande. Pero por supuesto él no contaba con la intervención de los campeones ni de cómo se desenvolvió pues toda esta historia con la crematoria y la luz protegiéndonos. Pero haciendo a un lado todo esto, ¿quién mejor que Sylvanas para realizar este trabajo? No llamaría tanto la atención como un rey exánime, podría creer ella misma que está buscando lo mejor para su gente, cuando en realidad está siendo simplemente un títere de los dioses antiguos. Sabemos actualmente que el mismo Bolvar también está cambiando poco a poco. Su forma de ser se ha visto alterada, y los caballeros de la muerte, gracias a sus armas artefacto, vieron rastros de lo que alguna vez fue el rey exánime, cuestionando su dicha libertad y de cómo estos siempre estarán vinculados a la voluntad de su maestro. Podría ser que al final de todo, el maestro del cual está hablando sea el mismo Yogg-Saron. No por nada el mismo se hace llamar como el dios de la muerte. ¡Inclinaos ante el dios de la muerte! En Antorus, la banda encontrada en Argus, pudimos reencontrarnos con el señor del terror Varimatras. Él tiene algunas cosas muy interesantes que decirnos, pero quizás las más importantes sean las siguientes. Con que vuestra alianza perdura, ¿eh? No me lo esperaba, aunque ella ya ha sembrado la semilla de la destrucción. Su paciencia es infinita. Cuando la traición tiña de rojo vuestros tronos, cuando vuestros lugares sagrados ardan y la máscara resquebrajada penda sobre vuestros hogares, será entonces cuando sepáis la verdad y ya será demasiado tarde. Vaya, al final me ha encontrado. Ha enviado a sus esbirros para zanjar el asunto. Decidme, cuando tomó vuestro trono de pieles y huesos, ¿os obligó a jurarle lealtad? No. Apostaría que lo hicisteis voluntariamente, o eso es lo que os hizo creer. Y como pudieron escuchar mis bros, estos diálogos de Varimatras nos dicen muchas cosas.
Primero, ante los miembros de la alianza, que hay una traición que ocurrirá en el futuro, una traición que los tomará por sorpresa viendo cómo todos sus tronos se manchan de sangre y sus lugares sagrados son destruidos. Todo esto acompañado por la máscara resquebrajada, un símbolo característico de los mismos renegados. Por parte de los miembros de la Horda, cuestiona cómo ellos aceptaron dar lealtad a la nueva Warchief. ¿Fue algo que pasó de forma natural? ¿O quizás fue todo esto planeado? Es aquí donde de nuevo podríamos especular que la escena más importante de la Horda en Legión podría ser parte de esta misma conspiración. Los espíritus Loa dicen que la muerte vendrá pronto por mí. Los espíritus me han aclarado todo. Una visión susurran un nombre. Pocos lo entenderán, pero debes salir de las sombras y liderarlos. Debes ser jefa de guerra. Quizás Vol'jin no recibió una visión de los Loa, sino de los mismos dioses antiguos, una visión otorgada por el mismo Yogg-Saron para asegurar el control de la Horda con Sylvanas y continuar con sus planes de crear un ejército poderoso que ayudará al resurgimiento del Imperio Oscuro. El mismo Varimatras nos podría haber confirmado este vínculo entre estas dos fuerzas. No importa. Sois incapaces de ver la oscuridad que os rodea. Así que de todo esto podríamos pensar que Sylvanas es una peón más de las fuerzas del vacío, que sin querer está realizando los deseos de Yogg-Saron y que con el tiempo tendrá el poder para crear un ejército importante que terminará sirviendo a los dioses antiguos, un ejército que ahora con las noticias de Battle for Azeroth sabemos podría dominar todo el continente de Kalimdor. Un continente con una influencia del vacío importante y uno de los lugares claves para el resurgimiento del Imperio Oscuro. Pero hey mis bros, esta es simplemente una teoría conspiranoica. Y eso fue todo por hoy, espero les haya gustado el video y como siempre por favor no se olviden de suscribirse y activar la campana de notificaciones que de verdad hace una gran diferencia. ¿Y qué opinan mis bros de esta teoría? Sin duda alguna hay ciertas cosas interesantes de las cuales podemos especular, pero de todas formas ya veremos cómo se desarrolla esta historia junto con Sylvanas y las fuerzas del vacío. Creo yo la novela Antes de la Tormenta, que estará disponible en junio, nos revelará muchas cosas sobre la reina alma en pena y quizás nos confirme de una buena vez las ideas o intenciones que tiene con la Horda. Al menos por el momento sabemos que no tiene intenciones de seguir los pasos de Garrosh, pero quién sabe, hay muchas formas de llegar al mismo final. Y bueno bros, antes de irme, mandar un enorme saludo a Vicente Caldichouri Meya por ser un increíble bro y por el apoyo de siempre. Ahora sí mis bros, me despido y espero verlos pronto en otro de mis videos. Chao.